Listo, ya estamos grabando. Vamos a compartir ahora la sesión, la pantalla, compartir. Bueno, con ese tema de la distribución normal dejamos culminada la unidad de pruebas de bondad de ajuste e independencia. ¿Ok? Dejamos culminada esta unidad. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 2, que son el análisis de varianza y diseño de experimentos. Vamos a socializar un poquitico esto, vamos a mirar una fundamentación teórica, vamos a mirar unos conceptos, vamos a leer aquí lo que trae ese texto guía que ustedes tienen disponible en la plataforma. Con relación a eso, pues entonces empieza por recordarnos que los estudios estadísticos se clasifican como experimentales u observacionales. Experimental viene de experimento. Nosotros, el interesado, realiza el experimento, define los elementos, cambia, aumenta la cantidad, disminuye la cantidad, en fin, arma el experimento. Hay otras situaciones en las cuales nos toca ser solamente espectadores y tomar los datos de lo que está sucediendo sin que nosotros podamos inferir, sin que podamos intervenir en el experimento. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí nos dice eso. En un estudio observacional, los datos suelen obtenerse mediante la inspección de una muestra y no mediante un experimento controlado. En estos estudios, aunque también se emplean los principios para un buen estudio, no es posible tener el control riguroso que se tiene en un estudio experimental. Y aquí nos colocan un ejemplo. Por ejemplo, en un estudio para entender la relación entre fumar y el cáncer de pulmón, el investigador no puede asignarle a un sujeto el hábito de fumar. Yo no puedo obligar a alguien a que fume. Sencillamente me toca mirar cuántos fumadores hay, cuántos tienen cáncer de pulmón, en fin, pero ya solamente observando. ¿Ok? El investigador solo puede observar los efectos de fumar en las personas que ya tienen este hábito y los efectos de no fumar en las personas que no lo tienen. Entonces, en esta unidad, ¿qué vamos a hacer? Se presentan tres tipos de diseños de experimento. Un diseño completamente aleatorizado, que es el que vamos a ver hoy. Un diseño de bloques, que es el tema de la próxima tutoría. Y un experimento factorial, que ese no lo trabajamos. Para cada tipo de diseño se indica cómo usar el procedimiento estadístico conocido como análisis de varianza. Ese es el tema que estábamos trabajando ya. Ese análisis de varianza se resume como ANOVA, por las siglas en inglés del análisis de varianza. Entonces, ANOVA y análisis de varianza es lo mismo. ANOVA es el nombre corto del análisis de la varianza para analizar los datos de una variable. El análisis de varianza también se usa para analizar los datos obtenidos mediante el estudio observacional. Entonces, bien, y no importa que sea un experimento o una observación, podemos utilizar ANOVA en ambos casos. Se verá que el análisis de varianza se usa en los diseños completamente aleatorizados para probar la igualdad de 3 o más medias poblacionales de datos obtenidos mediante un estudio observacional. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos una diferencia. Aquí, en los casos que vimos en la unidad anterior, trabajamos hasta con 2 variables, ¿no? Hasta con dos medias, no teníamos más de 2, hasta 2 únicamente. Aquí, para poder utilizar análisis de varianza, tiene que haber por lo menos 3 poblaciones. Por lo menos 3 poblaciones a las cuales tienen que ser variables cuantitativas para poder calcular promedio de desviación estándar. ¿Ok? Entonces, aquí hay ya una primer cambio. La primera parte, vamos a mirar los principios de un estudio experimental y cómo emplearlos en un diseño completamente aleatorizado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar eso de la introducción al diseño de experimentos y el análisis de varianza y ahí lo vamos a ver mediante un ejemplo. Entonces dice lo siguiente. Una empresa que se dedica a armar sistemas de filtración para los suministros de agua municipales.
Entonces, los componentes del sistema de filtración se compran a varios proveedores y la empresa arma el sistema de filtración en su fábrica. El grupo de ingenieros industriales es el encargado de determinar el mejor método para armar el sistema de filtración. Después de considerar varios métodos, se quedaron con 3 alternativas, el método A, el método B y el método C. La diferencia entre estos métodos era el orden en que los pasos para armar el sistema. Los administradores de la empresa querían saber con qué método se podían producir más sistemas en una semana. A partir de ahí, de ese problema o de ese deseo o de ese propósito, es que vamos a realizar, vamos a construir el análisis de varianza. En este experimento, el método para armar el sistema es la variable independiente. Entonces, recuerda que tenemos 3 métodos. El método para armar los sistemas de filtración es la variable independiente que se llama factor. Entonces, este ya es un término importante y es propio de este capítulo, de esta problemática. Entonces, vamos a trabajar con factores. En este caso, vamos a tener solamente un factor independiente, una variable independiente o factor, vamos a tener solamente un factor. A este factor le corresponden 3 métodos para armar el sistema. Se dice que en este experimento hay 3 tratamientos. Entonces tenemos un factor como variable independiente y en este caso 3 tratamientos como variables dependientes. Entonces cada tratamiento corresponde a uno de los 3 métodos para armar el sistema. El problema de la empresa es un ejemplo de un experimento de un solo factor. Interviene un factor cualitativo para este caso, que es armar el sistema, y en el experimento más complejo caben múltiples factores. Los factores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Ok, entonces, los 3 tratamientos para armar el sistema nos dan las 3 poblaciones de interés. Una población está formada por todos los trabajadores que emplean el método A, la otra población por los que emplean el método B y la otra por los que emplean el método C. Cada población de la variable dependiente o variable de respuesta, es el número de sistemas de filtración que se arman por semana. Y el objetivo estadístico del experimento es determinar si el número medio producido por semana es el mismo en las 3 poblaciones. Es decir, si con los 3 métodos ensamblamos la misma cantidad de sistemas de filtración por semana. Eso es lo que queremos probar. Entonces, aquí nos dicen lo siguiente. Supongamos que vamos a tomar una muestra aleatoria de 3 trabajadores de la empresa. En el lenguaje del diseño de experimentos, esos 3 trabajadores se llaman unidades experimentales. Entonces, las unidades experimentales son los elementos que hacen la tarea. El diseño de experimentos que se usará para el problema de Chemitech se le llama un diseño completamente aleatorizado. Debemos garantizar que la selección de los trabajadores se hacen de manera aleatoria, totalmente aleatoria. ¿Ok? En este tipo de diseño se requiere que cada uno de los tratamientos o métodos para armar el sistema se asigne de manera aleatoria a cada una de las unidades experimentales o trabajadores. Así, el método A le puede ser asignado aleatoriamente al segundo trabajador, el método B al primero y el método C al tercero. Entonces hay que garantizar que eso sea aleatorio. ¿Ok? El concepto de aleatorización, como se ha ilustrado en este ejemplo, es importante en este diseño de experimentos. Ok. Entonces, aquí en este gráfico se muestra eso de que les estoy hablando. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene aquí. Entonces aquí nos dice, mire, aquí tenemos todos los empleados de la fábrica. Listo. Y nosotros vamos a utilizar 3 métodos, el método A, el método B y el método C. Entonces, decidimos que para cada método vamos a utilizar 5 trabajadores. Vamos a mirar el comportamiento de 5 trabajadores en el método A, 5 trabajadores en el método B y 5 trabajadores en el método C. ¿Listo? Entonces, de esa muestra de 15 la repartimos entre 3 métodos. A cada método le corresponde un total de 5 trabajadores. Esta muestra nos va a permitir comparar
los rendimientos en sistemas ensamblados y a ver a qué conclusión llegamos. Bueno, ok. Listo. Nosotros pues los ponemos a trabajar, los ponemos a... capacitamos los trabajadores en cada uno de los métodos de armar, a cada equipo lo capacitamos y los ponemos a trabajar. ¿Listo? Bueno, aquí nos hablan de que el número de unidades producidas por el método A fue de 62 sistemas de filtración en una semana. La media muestral del método B es de 66, usando el método C es de 52. De acuerdo con estos datos, parece que con el método B se obtienen más unidades por semana que con los otros dos métodos. Lo que importa es si las tres medias muestrales observadas difieren lo suficiente para poder concluir que las medias de las poblaciones corresponden a estos tres métodos diferentes. Para expresar en términos estadísticos, entonces tenemos mu sub 1 es el número promedio de unidades producidas por semana por el método A, mu sub 2 es el promedio de unidades producidas por semana por el método B, y mu sub 3 es el promedio de unidades producidas por el método C. Entonces vemos aquí que ya tenemos definidas las variables. ¿Listo? Las variables. Listo. ¿De dónde salió eso? Pues sencillamente de una recolección de datos que se hizo, los cuales están aquí. Entonces, por favor, ustedes tienen esos datos en el curso. En la plataforma está ese archivo. Datos ANOVA para trabajo en clase en septiembre 21. ¿Ok? Lo abrimos. Abrimos. Y aquí tenemos lo que se recolectó. Por el método A, el trabajador 1 ensambló 58, el otro 64, y así sucesivamente está lo que se observó con relación a la producción por los diferentes métodos. Ahorita vamos a empezar a trabajar aquí. Por ahora, pues les estoy indicando dónde está la información. Regresemos aquí y terminemos de mirar qué más tenemos por acá. Aunque nunca se podrá saber cuáles son los verdaderos valores de promedio 1 de la población, promedio de la población 2 y promedio de la población 3, se van a usar medias muestrales para probar las hipótesis siguientes. Hipótesis nula. Entonces, volvemos a las hipótesis, ¿no? Recuerde que hasta ahora hemos estado trabajando con hipótesis y vamos a seguir con el mismo sistema, con el mismo método, porque eso se trata la estadística inferencial. Entonces, la hipótesis nula nos dice que el promedio de la población 1 es igual al promedio de la población 2 y es igual al promedio de la población 3. Partimos de esa hipótesis de que no hay diferencia en los métodos de ensamble para la cantidad de unidades ensambladas por semana. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, como ya sabemos todos, es la negación. Entonces nos dice, no todas las medias poblacionales son iguales. Entonces ya tenemos las hipótesis nula y alternativa. Y vamos a mirar si hay diferencia suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula, que finalmente es lo que hacemos. ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Bueno, para poder utilizar esta técnica, esta herramienta, este método, tenemos que suponer algo que es cierto, ¿no? Es decir, suponemos que lo que está aquí es cierto. En cada población, la variable de respuestas tiene una distribución normal. ¿Ok? La otra es que la varianza de la variable de respuesta es la misma en todas las poblaciones. Y las observaciones deben ser independientes. Lo que se hace hoy no tiene por qué afectar lo que se va a hacer mañana, independientes. No afecta al resultado actual, al experimento siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la hipótesis nula es verdadera, es decir, que los promedios son iguales, no podemos rechazar la hipótesis nula y entonces concluimos
que no hay diferencia en los tres métodos de ensamble y que por lo tanto no importa cuál método utilicemos, que el rendimiento va a ser muy similar. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos una serie de cálculos que no lo vamos a trabajar aquí, sino que lo vamos a trabajar en la tabla de Excel. Entonces, vamos a meternos aquí, vamos a insertar aquí una columna, vamos a insertar aquí una columna y aquí vamos a hacer unos cálculos. Vamos a calcular el promedio de la muestra, promedio muestral, la varianza muestral y la desviación estándar muestral. Bueno, ya tenemos los datos aquí. Ya disponemos de los datos. Entonces, vamos a calcular promedios. Recordemos que esto ya es más promedio. Doble clic. Y calculamos el promedio de este primer método. Listo. Ahora, arrastramos la fórmula. Ya tenemos el promedio, ya no es sino arrastrar la fórmula. Y aquí nos calculó los promedios de los tres métodos. Vamos a calcular la varianza. Más varianza de la muestra. Este es de la población. Entonces vamos a calcular la varianza de la muestra. ¿Listo? ¿De quién? De estos 5 datos. ¿Listo? Y ahora arrastramos la fórmula para calcular la varianza de las otras 2 muestras. Hacemos lo mismo con la desviación estándar. La desviación estándar, aquí está la de la muestra. Para estos 5 datos, enter. Y arrastramos para calcular la medida de las demás. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular aquí el promedio general, es decir, el promedio de estos 3 tratamientos, el promedio de ensamble general, es decir, todos los 15 trabajadores que intervinieron, vamos a calcular el promedio. Entonces, más promedio, ¿de quién? De estos 3 promedios, promedio general. ¿Listo? Bueno, aquí voy a ampliar algo. Si yo calculo el promedio de estos 15 datos me va a dar el mismo 60. Vamos a mirarlo. Entonces decimos más promedio, y tenemos la oportunidad de hacerlo, pues comprobemos esto. ¿Dónde está? Entonces seleccionamos los 15 datos y calculamos el promedio y vemos que nos da lo mismo, ¿no? Es un principio del muestreo. El promedio del muestreo es igual al promedio de la población. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo opera el sistema, el método ANOVA o análisis de varianza? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Aquí se generan dos varianzas. Una varianza entre los métodos, una varianza entre el método A, el método B y el método C. Y una varianza dentro de cada método. Cada uno de estos métodos tiene su propia varianza. Cada uno de estos métodos tiene su propia varianza. Y entre los 3 también hay una varianza. El procedimiento es comparar las dos varianzas entre los tratamientos y dentro de los tratamientos y mirar qué tan grande o qué tan pequeña es la diferencia. ¿Ok? ¿Mediante qué? Mediante un estadístico F, que ya vamos a mirar cómo lo calculamos. ¿Ok? Dependiendo lo que encontremos, pues rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a calcular esas varianzas, las varianzas
entre tratamientos y dentro de los tratamientos. Regresemos al texto para guiarnos por él. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a calcular, vamos a estimar la varianza poblacional entre tratamientos. El nombre técnico de esto es cuadrado medio entre los tratamientos. Este CMTR es el cuadrado medio entre tratamientos. ¿Ok? Y lo calculamos con esta formulita. No se me asusten, eso no es nada del otro mundo. Ya miraremos cómo es esta cosa. Entonces, este cuadrado medio entre los tratamientos lo calculamos de la siguiente manera. A la suma de los cuadrados de los tratamientos la dividimos entre los grados de libertad. La dividimos entre los grados de libertad que son K-1. K-1. ¿Ok? La suma, este numerador, ¿qué es? Es la suma desde 1 hasta K de el tamaño de cada muestra, del tamaño de cada muestra multiplicada por el cuadrado de la diferencia entre el promedio de cada tratamiento menos el promedio general. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Entonces, el promedio de la primer tratamiento fue 62. Vamos a mirarlo allá en nuestra tablita de Excel. ¿Listo? Entonces, el promedio de este fue 62, el de este fue 66 y el de este fue 52. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a calcular esas diferencias y las vamos a elevar al cuadrado. Entonces, diferencias de cuadrados, diferencias de promedios, perdón, diferencias. Entonces tenemos este menos este es de 4, listo. Lo corremos. Ok, calculamos los cuadrados. Entonces tenemos más potencia de este número, punto y coma, potencia 2, cierro paréntesis, enter, y corremos. ¿Listo? Aquí ya tenemos los cuadrados de esto. Entonces, ¿qué es lo que me dicen que hacemos aquí? Que multiplicamos el tamaño de la muestra, que son 5, y la multiplicamos por el cuadrado de cada diferencia. Lo multiplicamos por el cuadrado de cada diferencia. Entonces, aquí tenemos tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces tenemos que esto es 5, 5, 5. No siempre va a ser igual, puede que sea diferente. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a calcular el tamaño de la muestra multiplicado por el cuadrado. Por el cuadrado. ¿Listo? Y corremos la fórmula. Y sumamos. Sumamos. ¿Listo? 520. ¿Okay? Aquí está. ¿Y esto qué es? La suma de los cuadrados entre los tratamientos. Es decir, esto que tenemos aquí es la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Listo? Ahora, K son 3 tratamientos. Dijimos desde el principio que K eran 3 tratamientos. Igual a 3, ¿cierto?
Entonces, los grados de libertad aquí son iguales a ¿qué? Más 3 menos 1, más clara. K igual a 3, entonces, pongamos por aquí grados de libertad es igual a n menos 1, perdón, a k menos 1, Entonces tenemos que los grados de libertad son 3 menos 1. ¿Ok? Los grados de libertad son 3 menos 1. ¿Listo? Entonces, el cuadrado medio entre los tratamientos sencillamente es la división entre la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre los grados de libertad. ¿Listo? Entonces tenemos que el cuadrado medio entre tratamientos es 260. Listo. Esa es la varianza entre tratamientos. La varianza entre tratamientos. Bueno, ahora nos vamos a mirar, a calcular la varianza dentro de los tratamientos. Y eso, al igual que lo que acabamos de hacer, también tiene su formulita, su procedimiento. ¿Listo? Miremos que aquí tenemos exactamente lo mismo. Aquí está el 520, aquí están 260. Ahora, vamos a estimar la varianza poblacional dentro de los tratamientos. Y eso se llama cuadrado medio del error. Cuadrado medio del error. ¿Ok? Y esto es igual a la sumatoria de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad. Vamos a mirar la fórmula más adelantico. Aquí está. Entonces, el cuadrado medio del error es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad. Grados de libertad es igual al número total de observaciones menos los tratamientos. Y la suma de los cuadrados del error es la sumatoria desde J1 hasta K. ¿De quién? De n-1 multiplicado por la varianza de cada una de las muestras. ¿Ok? Por la varianza de cada una de las muestras. Entonces vamos a calcular esto. Vamos a calcular la suma de los cuadrados del error. La suma de los cuadrados del error. ¿Listo? Y entonces, esto es igual a más 5, que es el tamaño de la muestra, menos 1. Número desconocido. Multiplicado por la varianza de la primera método, es decir, por 27.5. ¿Ok? ¿Listo? Aquí arrastramos. Vamos a ver si me quedó bien la arrastrada. Sí, creo que sí. Listo. Y aquí obtenemos la suma de los cuadrados debidos al error. ¿Listo? Ok. Listo. 340. Los grados de libertad. Bueno, entonces vamos a calcular el número total. El número total de observaciones. Número total de observaciones. Aquí tenemos esta sumatoria. Nos arroja que tenemos 15 observaciones en total. Y nosotros tenemos K igual a 3. Vamos a colocar este 3 por aquí porque vamos a contar ahorita. Bueno, ok. Listo. Entonces, aquí
esto es igual a 15. El número total de observaciones es igual a 15. ¿Listo? Y los grados de libertad es igual a nt menos k. ¿Listo? Y entonces tenemos que los grados de libertad son 15 menos el número de tratamientos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcular el cuadrado medio del error. Vamos a calcular el cuadrado medio del error. Listo. Esto es igual a la suma de los cuadrados debidos al error dividido entre los respectivos grados de probabilidad, de grados de libertad. Y tenemos el cuadrado medio del error. ¿Listo? Cuadrado medio del error. Ponle aquí esto amarillito. El cuadrado medio de los tratamientos también pongámoslos entre amarillito. Cuadrado medio de los tratamientos es la varianza entre los factores estos que estamos aquí, que se llaman tratamientos, entre los tratamientos, entre. Y el cuadrado medio del error es la varianza dentro de los tratamientos. Listo. Con esto nosotros vamos a calcular un estadístico F, que es igual a el cuadrado medio entre los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Y entonces decimos que F es igual a 260 dividido entre 28. 9.17. Ese es el valor de F. Listo. En el tema pasado trabajábamos con chi cuadrado. Ahora, nuestro estadístico no va a ser chi cuadrado. Nuestro estadístico va a ser F. La regla de decisión nos dice que debemos rechazar la hipótesis nula si F de la prueba es mayor que F crítico. ¿Okay? El F de la prueba lo obtenemos nosotros. El F crítico nos lo arroja una tabla. ¿Okay? Bueno, ya tenemos el F de la prueba. Entonces, aquí tenemos F de la prueba. Bueno, tenemos F de la prueba. Vamos a mirar el F crítico. Para poder calcular el F crítico vamos a necesitar grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador. Los grados de libertad en el numerador sencillamente fue el denominador que el divisor que utilizamos para calcular este CMTR dividiendo estos 520 entre los grados de libertad. Los grados de libertad aquí son 2 y en el denominador son 12. Entonces vamos a tener 2 grados de libertad en el numerador y 12 grados de libertad en el denominador. Y nos vamos a buscar nuestra tabla F. ¿Listo? Vámonos para la página 991. Vamos a la página 991. Aquí tenemos la tabla F. Vamos a girarla. Vamos a girarla. Vamos a girarla y a seguirla girando. Listo. Entonces, F crítico está aquí. ¿Ok? De aquí para acá vamos a rechazar
eh, la hipótesis nula. Es decir, a partir de que F de la prueba sea mayor que F crítico, rechazamos la hipótesis nula. Como ven, esta es una prueba de una sola cola. Entonces, vamos a tener un valor de la prueba que puede estar en cualquier sitio de esta recta. Si nos da un valor por encima del nivel de significancia, debemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, tenemos la tabla. Nos dice grado de libertad en el numerador, lo tenemos aquí arriba, 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 ta. Y grado de libertad en el denominador lo tenemos aquí en la primera columna, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, en nuestro caso dijimos que los grados de libertad en el numerador eran 2, es decir, esta columna. ¿Listo? Y que los grados de libertad en el denominador son 12. ¿Listo? Entonces, nos venimos por aquí y encontramos el 12. Entonces, aquí tenemos, aquí están los 2 grados de libertad en el numerador, en esta segunda columna, y bajamos hasta 12, y encontramos que si la significancia es de 0.10, el valor de F crítico es 281. Pero si es de 0.05, como es el caso que estamos trabajando, es de 3.89. Y si fuera todavía más pequeño, sería 5.10 y sería 6.93 para el 1%, para el 2.5 sería 5.10. Pero para dar respuesta a lo que nosotros estamos haciendo, entonces decimos que el F crítico es 3.89. Entonces, F crítico, F crítico es 3.89. Bueno, entonces, vamos a comparar. F de la prueba versus F crítico. Listo. Entonces, F de la prueba es igual a este. Y F crítico es el de la tabla. La relación de estos dos es que F de la prueba resultó ser mayor, que el F crítico. Entonces, regla de decisión. Rechazar H sub 0 si F de la prueba es mayor que F crítico. Bueno, listo. Entonces, tenemos
que la decisión es rechazar H sub 0. Bueno, entonces, ¿qué implica esa decisión que acabamos de tomar? Que finalmente es lo más importante, ¿no? Todo es importante. Aquí, pues, el hacerlo, pues pues es un nuevo aprendizaje. Pero finalmente es el análisis de los resultados. El hecho de rechazar la hipótesis nula para esta situación en particular, lo que nos está diciendo es que, oiga, no señor, los promedios de los métodos de ensamble de los sistemas de filtración de agua no arrojan el mismo promedio semanal. Por lo menos uno es diferente. Hay por lo menos un promedio que no es igual. Hay por lo menos un promedio que es diferente. Ahí nos toca entrar a mirar ya después de tener el apoyo de la estadística, pues ya nos toca llegar a mirar, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Vamos a mirar cuál es el que nos está fallando, ¿no? ¿Cuál es el que nos está generando esa desigualdad? ¿Cuál es el que es diferente? El que es diferente para tomar decisiones. Nos quedamos solamente con el que dé más, o ¿qué hacemos? Definitivamente, pues ya hay que observar qué se puede hacer, o qué se debe hacer, que es lo más importante. Bueno, entonces, para eso, tenemos que entrar a calcular una LSD, que es la diferencia mínima significativa. ¿Okay? Hay que calcular el LSD igual a diferencia mínima significativa. Es decir, interpretando un poquito esto, desmenuzando un poquito eso, ¿qué significa? Tenemos que encontrar un valor que nos indique a partir de cuánto la diferencia entre los promedios, la diferencia entre los promedios es significativa, es decir, hay diferencia, porque no es lo mismo que haya 2 de diferencia, que hayan 5, que hayan 6 o que hayan 4, no es lo mismo. Entonces, es necesario que entremos a comparar las medias. La media 1 con la media 2, la media 1 con la media 3, la media 2 con la media 3, a ver cuáles son las diferencias y calcular la diferencia mínima significativa para mirar si realmente hay diferencia significativa o no. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo calculamos ese LSD. Ese LSD tiene una formulita. Y vamos a mirar la formulita. Bueno, entonces, la formulita la tenemos aquí, LSD. Es igual a T en alfa medios. Esta T es sencillamente una distribución de frecuencia, una distribución muestral, una distribución testuda. Esto lo obtenemos de una tabla. ¿Ok? Ese T lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de el cuadrado medio del error que acabamos de calcular ahorita.
cuadrado medio del error que calculamos ahorita, multiplicado por 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra sub J, es decir, 1 contra la muestra 2, 1 contra la muestra 3, 2 contra la muestra 3. En nuestro caso no hay problema, no tenemos que hacer sino solamente un cálculo. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es igual para las tres promedios, para las tres poblaciones, para los tres tratamientos. Entonces solamente tenemos que calcular un LSD. En caso de que las muestras fueran de tamaño diferente, pues tendríamos que calcular más de un LSD. ¿Dónde conseguimos este T? Lo conseguimos en una tablita nuevamente. ¿Ok? Entonces vamos a buscar por aquí en la página, vamos a la 540. Vámonos para la página 985, a ver cómo nos va. Ok, esta es la normal y a continuación viene la T. Ok, listo. Entonces nosotros tenemos que para una significancia del 0.05, esta tabla nos está mostrando que ella nos muestra únicamente los valores de T para una colita. Entonces, tenemos que buscar para la mitad de la significancia. La significancia es de 0.25 y nosotros tenemos 12 grados de libertad. ¿Se acuerdan que restamos a 15, le restamos 2 y nos dio 12 grados de libertad? Y vamos a trabajar con la mitad de la significancia. ¿Por qué? Porque la distribución T tiene esa característica. Esta es una distribución de dos colas. Entonces la significancia está dividido en dos partes. Uno para el límite superior y otro para el límite inferior. Como nuestra prueba es solamente de una sola cola, entonces tomamos la mitad de la significancia para extraer el valor de T. Entonces el valor de T es 2.179. ¿Ok? 2.179. Ese valor lo vamos a usar para calcular nuestro LSD. 2.179. Entonces, volvámonos aquí a la página 540. Tenemos que el valor de T es igual a 2.179. Ok. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a traernos para acá. Vamos a traernos para acá la formulita del LSD. Vamos a recortar esto. Vamos a recortar esto. Vamos a recortar esto. Aquí para que nos quede allá de historia, vamos a tener que dar tantas vueltas, edición, copiar y nos lo dejamos para acá. Entonces la pegamos por aquí. Listo. Vamos a calcular el LSD con esta formulita. Entonces, LSD es igual a ver, ¿cómo hacemos esto? A ver. Aquí tenemos un quinto más un quinto nos da 2/5. ¿Ok? Entonces, 2.179 lo tenemos por aquí. El CME es 2833, aquí está. Entonces vamos a calcular la cantidad subradical. Entonces decimos que aquí vamos a tener este 28,333 multiplicado por, vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir un quinto más otro quinto, ¿ok? Y
ahí tenemos la cantidad subradical. Multiplicar 2833 por 2/5, que es 0,40, nos da 1133. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a esto, porque es un radical. Le sacamos la raíz más raíz cuadrada a esto, que es esto. ¿Ok? Nos da 3,36. Entonces, el LSD es igual a el 2,179 multiplicado por la raíz cuadrada, que nos dio esto. Y entonces, nuestra diferencia mínima significativa es de 7,3. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a comparar promedio 1 menos promedio 2. ¿Listo? Vamos a hacer la comparación de estos promedios. ¿Ok? Vamos a ver dónde podemos meter esto para que no nos desconfigure esto. Vamos a meterla aquí. Insertar. Ok. Entonces, vamos a establecer la diferencia entre el promedio 1 menos el promedio 2. Vamos a establecer la diferencia entre el promedio 2 y el promedio 3. Y vamos a establecer la diferencia entre el promedio 1 y el promedio 3. No. No. Entre el promedio 1 y el promedio 3. ¿Ok? Entonces tenemos, para que la diferencia sea significativa, tiene que ser por lo menos diferencia de 7 entre las medias. Entonces, la 1 con la 2, la 1 con la 2 no tiene problema. Para esto tomamos los valores absolutos, ¿no? Los asumimos todos positivos. Es diferencia. Entonces, hay 4 entre la 1 y la 2, es decir, entre la cantidad de unidades producidas por el método 1 y el método 2 no hay diferencia significativa. No hay diferencia significativa. Entre el 2 y el 3 sí hay diferencia significativa porque es de 14. Es de 14. ¿Ok? La diferencia entre el 2 y el 3. Y la diferencia entre el 1 y el 3. No, aquí hay algo que no está bien. Déjenme que aquí me equivoqué. Esto no está bien. 1 menos 2 me da menos 4. 1 menos 3 me da 10. Y 2 menos 3, 2 menos, no, 1 menos 3. Esto es, ¿esto qué es? 1 menos 3, que nos dio 10. ¿Y esto qué es? No, esto no está mal. Esto es esto. Esto es 1 menos 2. Esto es 1 menos 3. Me falta 2 menos 3. ¿Ok? Más 2 menos 3. Ok, ahora sí. Listo. Entonces, entre la 1 y la 2 no hay diferencia significativa.
¿Listo? Entre el 1 y el 3 sí hay diferencia significativa. Entre el 2 y el 3 también hay diferencia significativa. Entonces, el 1 y el 2 no tienen problema. ¿Listo? Entonces, el método que tiene problemas, el método que tiene, problemas no, sino que tiene un promedio diferente, es el método C. ¿Por qué? Porque C tiene diferencia con el 1 y el C tiene diferencia con el 2, mientras que el 1 no tiene diferencia con el 2, entonces entre el 1 y el 2 no hay diferencia significativa. Entre el 2 y el 3 sí, y entre el 1 y el 3 también. Entonces, el 3 es el que tiene una diferencia significativa. ¿De acuerdo? Entonces, este método C, si lo miramos, pues aquí encontramos que realmente es el que menos unidades produjo. ¿Con eso qué hago? Pues con eso sencillamente me voy a mirar los procesos, a observar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a mirar si vale la pena reformular, rediseñar ese método o si definitivamente nos quedamos con los otros dos. O si tenemos, pues, la manera de conservar el método 3, pero con mejoras, con reformas, pues se puede hacer de esa manera. ¿Ok? Bueno, eso es lo relacionado con el famoso análisis de varianza hecho de manera manual. ¿Ok? Encontramos, pues, vamos a ponerle aquí la diferencia mínima significativa y se la vamos a colorear. ¿Listo? Las diferencias entre los promedios, las diferencias entre los promedios. Bueno, esto aquí como que no me queda bien. Yo creo que esto me va a ir a otra parte. Control X me va a traer como por acá, tal vez. Control B. Ok, y esto que había lo voy a quitar porque esa diferencia es de arriba, ¿no? Vamos a eliminar esta hilera. Listo. Ok. Bueno, ahora vamos a mirar cómo lo haríamos con la ayuda de Excel, es decir, dándole solamente la información a Excel para que ella nos haga los cálculos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos. Uy, ¿qué me pasó aquí? No tengo análisis de datos, me toca bajarlo. En verdad, el equipo me sacó la mano, me tocó hacer un reformateo por allá y ahora yo no sabía que no tenía esto. Listo, no hay problema. Entonces, repasemos cómo bajamos los... Bueno, vamos aquí a opciones. Aquí vamos a complementos. Complementos. Aquí vamos. Todas partes están aquí. Y vamos a decirle aquí ir. ¿Ok? Y entonces vamos a tener herramientas para análisis. Yo también necesito el solver. Entonces me los traigo para acá. Análisis de datos. Ok. Y entonces nos venimos aquí. Recordemos que por allá cuando estábamos leyendo las instrucciones nos dijimos que esto era un análisis de varianza de un solo factor, ¿no? Un factor y 3 tratamientos. Si nos acordamos, ok. Listo. Le decimos aceptar. Ok. Vamos a entrar los datos. Son estos. Incluimos los rótulos. Entonces le decimos aquí que sí, que incluimos los rótulos en la primera fila, que nuestra significancia es de 0.05 y que queremos que nos muestre la salida, que nos muestre las respuestas por aquí. Por aquí. Aquí. Ok.
Listo, aceptar. Bueno, entonces, aquí tenemos promedio de A 27.5, que es exactamente este mismo que tenemos por aquí. Aquí están los promedios, que fueron 62. La varianza que fue 27.5, el promedio 62. Tenemos los promedios, que son iguales a estos. ¿Ok? Tenemos las varianzas, que son iguales a estas. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos a mirar por aquí abajito el análisis de varianza. Este es el cuadrito ANOVA, que es el que me genera Excel y que me facilita todo. Entonces, ¿qué me dice Excel? Me dice, mire, el F suyo es 917, que fue exactamente el mismo que calculamos nosotros. ¿Listo? La suma de los cuadrados entre los tratamientos fue de 520, los grados de libertad fueron 2. Dentro de los grupos, el promedio fue de 28.33, los grados de libertad fueron 12. Y el valor crítico de F es 3.88, 3.888, que es igual a 3.89. Aquí me aparece un dato adicional y es el famoso p-value. ¿Ok? Aquí me aparece un p-value de 0.038. Recordemos que nosotros rechazamos la hipótesis nula, rechazar hipótesis nula, cuando alfa, rechazar la hipótesis nula, si alfa es mayor que p-value. El p-value, entonces tenemos alfa y el p-value. Alfa nos dio 0.05, p-value tenemos que fue 0,0038. ¿Listo? Y esto nos arroja que es mayor y que por lo tanto tenemos que rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, rechazar decisión. Rechazar H sub 0. Listo. Bueno, vamos a guardar este archivo. Estadística aplicada, vamos a ver, documentos. No, esto no es. No. No cancelar. Esto está en el escritorio. Estadística aplicada a los negocios. Datos, trabajo ANOVA. Solución. ANOVA. Guardar. Continuar. Y nos traemos para acá el archivo. Solución ANOVA, clase septiembre 21. Listo. Entonces, yo estoy por aquí en el escritorio.
Aplicar los negocios. Solución ANOVA. Aparezca en una ventana emergente. Ventana emergente. Y guardemos los cambios. ¿No? Solución ANOVA. Archivos. Ventana emergente. Ya que me quedó por fuera. Solución. Solución. Ay, no vas a guardar los cambios. ¿Qué pasó? Ah, que estaba aquí abajo. Claro. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos los datos y aquí tenemos la solución de ANOVA para la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, muy callados. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, dígame algo. No entendimos, mejor dicho, estamos perdidos. El próximo producto es eso, es una ANOVA. ¿Les quedó claro? ¿Qué no les quedó claro? Bueno, ¿qué pasó? ¿Me dejaron solo? ¿Se me desconectó el sonido? ¿No me escuchan? ¿Se me fueron todos? Profe, pues por el momento procesando pues la explicación que usted nos da, ¿sí? Ujú. Ya de pronto las dudas se vienen es cuando estamos haciendo solos el producto. Bueno, pero fue clara la explicación, fue entendida, en fin. Sí, sí, señor, fue clara la explicación. Entonces, como tenemos un tiempito, vamos a mirar por aquí qué podemos hacer a estos jóvenes. Hacemos esto. Profe, una pregunta. Dígame. La tutoría pasada, al fin esto, ¿esa no se pudo recuperar? Sí, ahí está, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ah, ¿Ya se mira, aquí pudo subir? estamos, vean. Aquí estamos en el curso. Miremos de una vez. Mm, Ta, 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 ta. Bondad de ajuste, material, bondad de ajuste, tutoría septiembre 7. Aquí está, bondad de ajuste, distribución normal. Es que había, no sé si esa no la deja abrir, es que a mí no me deja abrir una. Mírala, Yo ya creo está ahí. que... No, ya, Ah, mírala. ¿ya está lista? Y procesos Ah, que listo, profe, ponen las gracias. personas. Y están interesados en conocer si una prueba de aptitud que presentaron sigue una distribución normal para mirar. Bueno, ¿qué pasó? Realmente esta no fue la grabación, no es la grabación que yo hice en la clase, pero es el mismo tema que yo lo dicté en otro curso. Entonces yo tenía eso en mi lista en YouTube. Entonces lo busqué en YouTube y lo traje desde allá, pero no, realmente no fue la clase con ustedes, pero el tema sí es el mismo. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. cuénteme. Para el sábado está el primer producto, ¿verdad? Sí, señor, 24. ¿Cuántos ejercicios más o menos nos pone a desarrollar? Ya están, uy, hace rato que están colocados.
Son 6 ejercicios. Tienen como más de 15 días de estar colocados. Pero yo no los veo. ¿Están ahí en el guión de la unidad 1? A ver, vamos a buscarlos. Están cuando uno va a entregar el producto, ahí aparece, como cuando uno lo va a subir. O sea, no están en el guión. Son lo que dice elaborar un mapa mental para indicar la importancia de las No, pruebas. Ah, en ¿Es el eso? foro 2, en el foro. miren, aquí está. Miren, Ah, ok, 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 ok. Listo, profe, muchas gracias. ok, con gusto. Profe, es decir que incluimos el mapa mental y esos 6 ejercicios en el producto 1, ¿cierto? Sí, señora. Pero ¿saben qué? No sé si quieren hacer el mapa mental. A mí realmente eso no. Profe, ¿y no solamente son los ejercicios? Sí, los ejercicios únicamente. No se pongan a matarse la cabeza ahí con mapa Sí. mental. Solamente los ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, Sí, señor. sí, señor. Entonces solo quedan los ejercicios. Bueno, a ver. Aquí está este ejercicio 14. Ustedes lo tienen en el libro también. Este, pues, es un ejercicio muy similar al que hicimos ahorita, 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, tiene exactamente la misma cantidad de datos. 1, 2, 3, 4. Ah, no, mentiras, tiene uno menos. Tiene 4 datos. Desen la pela a ver qué pasa si lo pueden resolver. Si lo practican ahorita, eso les sirve de refuerzo para lo que yo les expliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Hagan este que está con 5 datos. El ejercicio 13. 1, 2, 3, 4, 5. Hagan este. Y con eso aprovechen y repasan. Bueno, vamos a parar 2 minuticos. Aquí estoy.
Bueno, jóvenes, regresé. Preguntas, ¿cómo les ha ido? Preguntas, dudas, ¿qué han hecho, qué no han hecho? Ya llevamos más de 2 años, más de 2 años trabajando esta modalidad y los muchachos no me contestan. Yo no he aprendido tampoco. Bueno, no alcanza el tiempo. Vamos a mirarlo por aquí.
Bueno, aquí nomás mirando, a ver, aprendamos a analizar esto. Resulta que esta tabla nova tiene la siguiente estructura. Vamos a mirar aquí. Esta tabla nova tiene la siguiente estructura. Esta de abajo. Aquí arriba sencillamente está el resumen de los datos. Entonces la tabla ANOVA es esta. Tiene un origen de las variaciones. Es decir, está entre los grupos y dentro de los grupos, ¿no? Es decir, entre tratamientos y dentro de los tratamientos. Entonces, abramos aquí para poder leer todo lo que dice arriba. Entonces aquí me dice suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados. Aquí, entre tratamientos y dentro de los tratamientos. La suma de los cuadrados. Entre los tratamientos y dentro de los tratamientos. Los grados de libertad. Para el numerador es K-1. Para el error o dentro de los grupos es NT, que es el número total de observaciones, que son 15 para este caso, menos K, que son 3, entonces nos da 12. Ahora, suma de los cuadrados, promedio de los cuadrados. Esto dividido entre esto, ¿no? La suma de los cuadrados dividido entre los grados de libertad me da el promedio de los cuadrados, es decir, el CMTR. ¿Listo? Y dentro de los grupos, pues la suma de los cuadrados, los grados de libertad, dividido entre esto me da el promedio de los cuadrados dentro de los tratamientos. La división entre los cuadrados, es decir, la varianza entre los tratamientos y la varianza entre los tratamientos, la división nos da el valor de F. ¿Ok? El crítico de F si nos toca irlo a buscar a la tabla. ¿Ok? Y aquí me arroja el p-value. Este es el p-value. La probabilidad es el p-value. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso que está ahí, aquí hay un p-value muy pequeñito. Eso es 1.25, es decir, 0.00001. Y en el sexto lugar está el 1 este. 0.000001. Entonces, es muy pequeñita la probabilidad. Fíjense la diferencia tan grande que hay entre los F. F crítico 51.8. F de la prueba 51. F crítico 3.88. Entonces, F mayor, rechazamos la hipótesis nula. Alfa 5 mayor que este que tiende a 0, rechazamos la hipótesis. ¿Ok? De todas maneras, pues aquí les dejo pendiente que ustedes ejecuten que lo hagan aquí a mano, ¿no? Como práctica para que lo repasen. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Ustedes no preguntan casi nada, entonces dejémoslo así. Bueno, entonces, dejemos de compartir. Haremos la grabación para que empiece la descarga.